Hay historias que no pueden contarse solo como crónicas criminales. Son relatos que obligan a detenerse, a mirar de frente y a preguntarse hasta dónde puede llegar una persona cuando decide cruzar todas las líneas. Esta es una de esas historias. No es una serie, no es una exageración mediática, no es una leyenda urbana. Es la historia real de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, el hombre que rompió las reglas del narcotráfico en México y dejó una huella de violencia que aún no desaparece. Antes de hablar de sangre, poder y terror, hay que entender algo esencial. La Barbie no nació en la miseria, no fue empujado por el hambre ni por la desesperación. Nació el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas, del lado estadounidense de la frontera. Creció en un entorno estable, con una familia funcional y con oportunidades que millones de jóvenes jamás tuvieron. Su padre era un trabajador respetable, dispuesto a pagarle la universidad y a darle un futuro completamente distinto. En la escuela secundaria United High School era conocido, popular, admirado. Jugaba fútbol americano como linebacker. Tenía amigos, disciplina deportiva y un entorno que apuntaba hacia una vida normal. Fue ahí donde nació el apodo que lo acompañaría para siempre. Su entrenador lo llamó la Barbie por su apariencia. Cabello rubio, ojos claros, piel blanca, un apodo banal, casi inocente, que nadie imaginó que terminaría asociado con decapitaciones, videos de tortura y ciudades enteras paralizadas por el miedo. La primera gran ruptura llegó temprano. A los 19 años, cuando aún estaba en la preparatoria, Edgar Valdés ya vendía marihuana en las calles de Laredo. No lo hacía por necesidad, lo hacía por ambición. El dinero rápido, el control, la sensación de poder, resultaron más atractivos que cualquier plan a largo plazo. Su padre le ofreció pagarle la universidad. Edgar rechazó la oferta. Eligió el narcotráfico de manera consciente. Ese mismo periodo marcó otro punto sin retorno. Mientras conducía a alta velocidad, atropelló y mató a una consejera escolar. Fue acusado de homicidio por negligencia criminal, pero nunca enfrentó un juicio formal. Para muchos, ese episodio sembró una idea peligrosa en su mente, la de estar por encima de las consecuencias. Poco después fue acusado de distribución de marihuana. En lugar de enfrentar la justicia, huyó. Cruzó la frontera hacia México, pero no llegó como un fugitivo común. Llegó como alguien decidido a crecer dentro del crimen. México, en ese momento, era un territorio donde los grandes cárteles consolidaban su poder. Valdés Villarreal se movió rápido, consiguió contactos, demostró frialdad y llamó la atención de figuras clave del cártel de Sinaloa, en particular de Arturo Beltrán Leiva, uno de los hombres más poderosos del narco mexicano en ese momento. Su ascenso fue tan rápido como brutal. No destacó por inteligencia financiera ni por habilidades diplomáticas. Destacó por algo más inquietante, una ausencia total de empatía. Estaba dispuesto a hacer lo que otros no harían. Y en el mundo del narcotráfico, esa disposición se traduce en poder. Pronto quedó al frente de los negros, el brazo armado del grupo de los Beltrán Leiva, una célula especializada en asesinatos, tortura e intimidación. Para comienzos de los años 2000, la Barbie ya no era un simple operador. Coordinaba envíos regulares de cocaína hacia ciudades estadounidenses como Atlanta, Memphis y Nueva Orleans. Las cantidades crecían. Los métodos se profesionalizaban. Pero incluso entonces, el tráfico de drogas no era lo que lo definiría. Su verdadera marca sería otra, la forma en que decidió usar la violencia. Hasta ese momento, los asesinatos entre cárteles solían ser discretos, un cuerpo abandonado, un mensaje implícito. La Barbie rompió esa regla. Entendió que el miedo podía amplificarse si se hacía público, si se mostraba, si se repetía. Convirtió la violencia en un lenguaje y en una herramienta de comunicación masiva. No bastaba con matar. Había que demostrar quién mandaba. Este primer bloque establece la base de todo lo que vendrá. Edgar Valdés Villarreal
No fue producto del abandono ni de la pobreza extrema. Fue el resultado de decisiones repetidas, tomadas con plena conciencia. Cada paso que dio lo acercó a un modelo de narcotráfico más cruel, más visible y más devastador. Un modelo que transformaría para siempre la manera en que el crimen organizado operaría en México. Si llegaste hasta aquí y quieres entender cómo una sola persona puede cambiar las reglas de todo un sistema criminal, no olvides seguir el canal para que estas historias reales lleguen a más personas. Para mediados de la década del 2000, Edgar Valdés Villarreal ya había cruzado una frontera invisible dentro del narcotráfico. No solo movía droga ni ejecutaba órdenes, estaba redefiniendo cómo se ejercía el poder criminal. El escenario elegido para ese salto fue Acapulco, una ciudad que durante décadas había sido símbolo de glamour, turismo internacional y prosperidad. Justamente por eso, era el lugar perfecto para enviar un mensaje. Acapulco no era una plaza cualquiera, era visible, mediática, conocida dentro y fuera de México. Cuando el conflicto entre el cártel de Sinaloa, los Beltrán Leiva y los Zetas se intensificó, Arturo Beltrán Leiva envió a la Barbie a defender el territorio. La misión era clara: impedir que los Zetas tomaran el control del puerto. Pero la forma en que Valdés Villarreal ejecutó esa orden marcaría un antes y un después. Hasta entonces, la violencia del narco seguía ciertos códigos no escritos. Los asesinatos ocurrían, pero se mantenían en un nivel relativamente discreto. La Barbie decidió romper con esa lógica. Entendió algo que otros aún no veían con claridad. El verdadero poder no estaba solo en eliminar al enemigo, sino en sembrar terror colectivo. Fue en Acapulco donde comenzó a usar la violencia como espectáculo intimidatorio. No como un acto aislado, sino como una estrategia calculada. Su objetivo no era solo vencer a sus rivales, sino dominar el entorno psicológico. Rivales, autoridades y población civil. Quería que todos supieran quién estaba detrás y de qué era capaz. En ese contexto apareció una de las prácticas más perturbadoras que luego se volvería común en el crimen organizado mexicano: la grabación y difusión de ejecuciones y mensajes criminales. La Barbie fue uno de los primeros en comprender el poder del video como arma. No bastaba con ejecutar, había que documentar, distribuir y viralizar el mensaje. Con estos actos, Valdés Villarreal no solo intimidaba a sus enemigos directos, también enviaba advertencias a policías, políticos y periodistas. El mensaje era simple y brutal: esto es lo que ocurre cuando te cruzas. La violencia dejó de ser un acto silencioso y se convirtió en una herramienta de comunicación masiva. A partir de ese momento, el conflicto en Acapulco escaló rápidamente. Aparecieron señales claras de una guerra abierta. La ciudad comenzó a cambiar. Zonas antes turísticas se volvieron territorios de disputa. La población quedó atrapada entre fuerzas criminales que ya no se escondían. El miedo se volvió cotidiano. Pero la Barbie no se detuvo ahí. Introdujo otras prácticas que después serían imitadas por múltiples organizaciones. El uso de mensajes escritos junto a los cuerpos, anuncios en medios impresos intentando justificar su violencia e incluso declaraciones públicas donde se presentaba como un empresario perseguido. Era una guerra también por el control del relato. Mientras tanto, su poder interno crecía. Bajo su mando, el grupo armado conocido como Los Negros se profesionalizó. Reclutó exmilitares, policías corruptos y jóvenes de barrios marginales convertidos en halcones, encargados de vigilar movimientos de autoridades y rivales. Muchos de estos jóvenes eran adolescentes. La violencia no solo mataba cuerpos, robaba futuros. El impacto de esta estrategia fue devastador. Otros grupos criminales comenzaron a copiar el modelo. Lo que antes era excepcional se volvió rutina. Las ejecuciones públicas, los mensajes intimidatorios y el uso de medios digitales comenzaron a multiplicarse en distintas regiones del país. La Barbie no inventó la violencia, pero la sistematizó y la amplificó. En paralelo, el flujo de drogas seguía creciendo.
Las autoridades estimaban que su organización movía toneladas de cocaína hacia Estados Unidos cada año. Pero, paradójicamente, cuanto más poder acumulaba, más enemigos generaba. Su visibilidad, que al principio le dio ventaja, empezó a convertirse en una debilidad. Dentro del propio mundo criminal, muchos comenzaron a verlo como un riesgo. El punto de quiebre llegó con la muerte de Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009. Tras un operativo de la Marina Mexicana, el líder del grupo cayó abatido. De inmediato surgieron rumores. ¿Quién había filtrado su ubicación? ¿Quién se beneficiaba realmente de su caída? El nombre de la Barbie comenzó a circular en voz baja como posible traidor. Con Beltrán Leiva fuera del mapa, Valdés Villarreal intentó tomar el control total de la organización. Pero no estaba solo. Héctor Beltrán Leiva, hermano de Arturo, también reclamó el liderazgo. Lo que siguió fue una guerra interna brutal. En pocos meses, decenas de personas murieron en enfrentamientos relacionados con esa disputa. Ciudades como Cuernavaca se transformaron en nuevos campos de batalla. La Barbie había llevado la violencia demasiado lejos. Había roto todas las reglas, pero al hacerlo también rompió los equilibrios que lo protegían. Ahora no solo lo buscaban las autoridades mexicanas y estadounidenses, también lo buscaban sus antiguos aliados. Este bloque marca el momento exacto en que Edgar Valdés Villarreal pasa de ser un operador poderoso a convertirse en un problema para todos: enemigos, socios y estructuras completas del narcotráfico. El sistema que ayudó a crear comenzaba a cerrarse sobre él. Si esta historia te está ayudando a entender cómo la violencia se transformó en una estrategia de poder, no olvides seguir el canal para que más personas conozcan estas historias reales. Tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva, el mundo criminal entró en una fase de desconfianza absoluta. Las lealtades que durante años habían sostenido alianzas comenzaron a romperse. Nadie sabía con certeza quién había hablado, quién había entregado información o quién sería el próximo en caer. En ese ambiente envenenado, el nombre de Edgar Valdés Villarreal empezó a sonar con más fuerza, pero ya no como ejecutor, sino como posible traidor. Dentro del narcotráfico, la traición no siempre se confirma, pero casi siempre se castiga, y la Barbie lo sabía mejor que nadie. Durante años había usado el miedo como herramienta, pero ahora ese mismo miedo se volvía contra él. Las sospechas crecían. ¿Había colaborado con autoridades? ¿Había entregado a su jefe para quedarse con el control? No existían pruebas públicas concluyentes, pero en ese mundo la percepción es suficiente para dictar sentencia. Valdés Villarreal intentó consolidar su poder rápidamente. Movió piezas, reforzó su seguridad y buscó alianzas alternativas. Pero el daño ya estaba hecho. El cartel estaba fragmentado. Viejos aliados se convirtieron en enemigos silenciosos. Otros simplemente esperaban el momento adecuado para apartarse. La guerra interna dejó decenas de muertos en pocos meses y debilitó la estructura que él pretendía liderar. Mientras tanto, las autoridades intensificaban la presión. Para ese momento, la Barbie ya era uno de los criminales más buscados en ambos lados de la frontera. Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. Agencias mexicanas y estadounidenses compartían inteligencia. Su rostro, alguna vez símbolo de poder, se convirtió en una señal de alarma. Valdés Villarreal comenzó entonces una vida de fuga constante. Cambiaba de casas de seguridad, se desplazaba entre estados y redujo drásticamente su círculo de confianza. El hombre que había construido su imperio a base de exposición mediática ahora entendía que la visibilidad era una condena. Cada movimiento podía ser el último. A diferencia de otros capos que se escondían en zonas rurales remotas, la Barbie intentó pasar desapercibido mezclándose con entornos aparentemente normales, pero su estilo de vida, su historial y su notoriedad hacían casi imposible desaparecer por completo. Además, la red que lo había protegido comenzaba a desmoronarse. Informantes, antiguos colaboradores y rivales tenían ahora incentivos para hablar.
El 30 de agosto de 2010, la cacería terminó. Las autoridades mexicanas localizaron a Valdés Villarreal en una casa rural cercana a la Ciudad de México. No hubo enfrentamiento. No hubo disparos. El hombre que había sembrado terror durante años fue arrestado sin oponer resistencia. La escena fue simbólica. El arquitecto del caos cayó en silencio. Las imágenes de su detención recorrieron el mundo. La Barbie, impecablemente vestido, escoltado por agentes federales, mirando a las cámaras sin mostrar arrepentimiento. Para muchos aquella imagen rompía el mito. No había explosiones ni violencia, solo un hombre capturado por el mismo sistema que creyó haber desafiado. Durante su reclusión en México, Valdés Villarreal intentó una última jugada. Emitió declaraciones acusando a altos funcionarios de corrupción y señalando supuestos pactos entre el gobierno y el crimen organizado. Algunas de sus acusaciones coincidían con rumores que circulaban desde hacía años. Otras parecían movimientos estratégicos para ganar tiempo y negociar su situación legal. Sin embargo, el destino ya estaba sellado. En 2015 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales por conspiración para traficar drogas y lavar dinero. Allí, lejos del escenario mediático que había dominado en México, su figura perdió poder rápidamente. En enero de 2016 se declaró culpable. No hubo juicio largo ni discursos heroicos. Solo una admisión formal de responsabilidad. La sentencia fue contundente. 49 años de prisión federal, una condena que en la práctica equivalía a cadena perpetua. El mensaje era claro. El hombre que había roto todas las reglas también pagaría el precio completo. Pero incluso desde prisión, la Barbie siguió generando misterio. En 2022, su nombre desapareció temporalmente de los registros públicos del sistema penitenciario estadounidense. Durante semanas circularon rumores. ¿Había muerto? ¿Había escapado? Estaba colaborando como testigo protegido. Finalmente se confirmó que había sido trasladado como posible testigo en un caso de alto perfil. Poco después reapareció en prisión. Este episodio reforzó una idea inquietante. El narcotráfico no termina con la captura. Las consecuencias, las conexiones y las heridas continúan mucho después. La Barbie ya no controlaba ejércitos ni rutas, pero su historia seguía proyectando sombras. En este punto, Edgar Valdés Villarreal dejó de ser un protagonista activo y se convirtió en un símbolo. El símbolo de una generación de criminales que entendió el poder de la imagen, de la violencia amplificada y del terror como lenguaje. También el símbolo de un final inevitable. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal. Estas historias solo llegan más lejos cuando se comparten. Con Edgar Valdés Villarreal tras las rejas, muchos pensaron que una etapa había terminado. Pero la verdadera pregunta no era dónde estaba la Barbie, sino qué había dejado atrás. Porque algunos criminales desaparecen sin alterar la historia. Otros, en cambio, la deforman para siempre. Y Valdés Villarreal pertenece a este segundo grupo. Antes de su ascenso, el narcotráfico mexicano ya era violento, pero mantenía ciertos códigos no escritos. La muerte era una herramienta, sí, pero solía ejecutarse en la sombra. La Barbie rompió ese equilibrio frágil. Entendió que el miedo podía multiplicarse si se convertía en mensaje, si se hacía visible, si se transformaba en advertencia pública. No se conformó con eliminar enemigos. Quiso dominar la narrativa del terror. Ese cambio tuvo consecuencias profundas. Los grupos criminales que vinieron después adoptaron y perfeccionaron ese modelo. Los videos, los mensajes, la exposición deliberada de la violencia dejaron de ser excepciones y se volvieron rutina. La brutalidad dejó de ser un medio para convertirse en identidad. En ese sentido, el legado de la Barbie no fue solo criminal, fue cultural dentro del mundo del narco. Las ciudades donde operó pagaron un precio altísimo. Acapulco, alguna vez símbolo de glamour y turismo, quedó marcada por años de violencia que aún hoy pesan sobre su imagen y su tejido social. Cuernavaca, convertida en campo de batalla durante las disputas internas, vivió una transformación similar. La huella no fue solo en cifras de muertos,
sino en el miedo cotidiano, en la normalización del horror, en generaciones que crecieron viendo la violencia como paisaje habitual. Pero el impacto no se limitó a México. La droga que Valdés Villarreal movió hacia Estados Unidos alimentó adicciones, destruyó familias y sostuvo economías criminales que cruzan fronteras. El narcotráfico suele presentarse como un negocio sin rostro, pero cada cargamento tiene víctimas invisibles, personas que nunca conocerán el nombre del capo que facilitó su caída. A nivel personal, la historia de la Barbie también desmonta uno de los mitos más persistentes del narco, el de la inevitabilidad. Edgar Valdés Villarreal no nació sin opciones. No fue empujado por la miseria extrema ni por la falta absoluta de oportunidades. Tuvo alternativas reales. Eligió el camino del crimen de manera consciente, repetida y deliberada. Cada escalón que subió fue el resultado de una decisión. Y ese punto es clave. Porque cuando se romantiza al narcotraficante, se borra la responsabilidad individual. Se convierte al criminal en producto del sistema, en víctima de circunstancias. La Barbie desmiente esa narrativa. Su historia no es la de alguien arrastrado por el entorno, sino la de alguien que abrazó la violencia como proyecto de vida. Su final también es revelador. No murió en un enfrentamiento épico. No cayó rodeado de leales. Terminó solo, esposado, trasladado entre prisiones, convertido en expediente judicial. Las cámaras que antes utilizó para intimidar ahora lo mostraban reducido a un número más del sistema penitenciario. Todo su poder, toda su fama, toda su maquinaria de terror no pudieron evitar ese desenlace. Incluso sus últimos intentos de influir, acusaciones, cartas, declaraciones estratégicas, reflejan la misma lógica que lo acompañó siempre: controlar el relato. Pero esta vez ya no funcionó. La historia siguió su curso sin él. Hoy, Edgar Valdés Villarreal cumple una condena que probablemente terminará con su vida en prisión. No hay lujos, no hay seguidores, no hay escenario. Solo tiempo. Tiempo para pensar, si es que existe espacio para la reflexión. Tiempo para cargar con el peso de las decisiones tomadas. Su legado, sin embargo, permanece como advertencia. Advertencia de lo que ocurre cuando la violencia se normaliza, cuando el poder se confunde con respeto y cuando el miedo se convierte en lenguaje. La Barbie no fue el origen del narcotráfico moderno, pero sí fue uno de sus puntos de quiebre. Contar esta historia no es glorificarla. Es todo lo contrario. Es exponerla sin adornos, sin mitos, sin música de fondo. Es mostrar el costo real de un camino que siempre promete más de lo que cumple y que casi nunca termina bien. Porque detrás del apodo, detrás de la imagen, detrás del personaje mediático, queda una verdad incómoda. El narcotráfico no produce leyendas, produce ruinas. Ruinas personales, familiares y sociales. Si esta historia te hizo reflexionar, acompáñanos siguiendo el canal. Aquí no contamos mitos, contamos consecuencias.